Mi nombre es Carolina Lucio. Yo estudié en la Universidad de Música con énfasis en ingeniería de sonido y desde muy temprano vimos una materia que se llamaba medios y era esa cosa del encuentro entre el sonido y el audiovisual. Y ahí pues me gustó mucho esa posibilidad del sonido en el audiovisual. Pero en la universidad pues tuve la suerte de tener una electiva que se llamaba animación, que era para todas las carreras, y la daba Cecilia Traslaviña. Entonces, pues ahí de sí, que tú tienes uno el concepto de animación muy de Pixar y del cartoon que uno vio chiquito. Y con Ceci pues nos mostró unas cosas impresionantes en esa electiva y pues ahí fue muy chévere porque conocí a Ceci también y paralelamente tuve una materia que a uno le tocaba, esa misma materia le tocaba a uno hacer, no la de animación, sino la de medios, a uno le tocaba hacer el sonido de alguien que estuviera haciendo el corte de artes visuales, un corto audiovisual de artes visuales. Y Juan Camilo González era el director de ese corto. Y entonces ahí conocí a Juan Camilo y pues también fue chévere. Entonces después ellos tuvieron un proyecto cada uno que fue Los Tres Errantes, que era la tesis de Juan Camilo, y Ceci Almas Santas. Pero aquí había una persona que se llamaba Carlos Manrique, que estudia con nosotros, que era el que trabajaba con todos ellos. Pero él, en ese momento le salió un viaje a Australia, entonces como en ese momento el internet también todavía uno no va a como trabajar como a distancia y compartir archivos por internet era raro todavía, entonces me dijeron que si yo hacía de puente, que él hiciera el sonido de esas cortos y yo acá como me aseguraba que todo lo del internet funcionara y pudiéramos recibir los archivos. Y Ceci dijo, yo no me siento cómoda con esa forma de trabajo, dale tú el sonido, haz tú el sonido. Entonces ahí empecé a trabajar en animación y pues ya no volvía nada más. Yo hasta ahora, en ese momento que Juan Camilo y Cecilia me contactaron para Tres Errantes y Almas Santas, había trabajado en otro corto que se llama American Lady, y en las cosas de la universidad que a uno lo que le ponían era coger un corto de Pixar o un corto y el simular el sonido. Entonces uno estaba muy acostumbrado a esa forma de creación sonora en que lo que veo sonorizo, entonces las acciones que veo. Pero esto ya era mucho más experimental, entonces al principio me costó un montón de trabajo no saber cómo pensarse más en universos sonoros, pensarse más en qué cosas puede contar el sonido que no está contando la imagen. Entonces, y en esa trabajé con Alejo Forero, que hacía música, y Alejo pues ya tenía mucho más cancha en la parte audiovisual y en la parte sobre todo pues experimental de la música y explorar con la música. Entonces yo, pues los primeros acercamientos fue, pues sonoricé lo que veía en la imagen. Entonces, con Camilo, no, hay que buscarle más al sonido, entonces fue un proceso duro y pues yo siempre he sido un poquito insegura, me da nervios como siempre llegar a las reuniones y mostrar. Entonces fue duro ese primer encuentro pero después fue muy chévere porque eran unas sesiones en las que llegábamos con Alejandro donde Juan Camilo y Juan Camilo nos sentábamos a ver muchas animaciones al principio y después a discutir qué estaba pasando con la animación y además no fue el proceso que muchas veces se hace de que le pasan a uno la animación al final ya completa, sino que empezamos desde muy temprano. Eso le gusta a Juan Camilo y a mí también me encanta esa forma de trabajo, desde el principio uno empezarse a pensar las posibilidades sonoras. Y qué está pasando y de qué se trata esta historia, ¿no? Más allá de nuevo de lo que uno está viendo y las acciones que uno está viendo. Entonces ahí fue muy chévere porque además fue también como un aprendizaje y llenarnos de animaciones y de ver y escuchar animaciones y comentarlas. Entonces fue un proceso súper enriquecedor. La de sí, pues ya habíamos trabajado en esa y habíamos trabajado, Juan Camilo se había ido a hacer una maestría en Los Ángeles y yo ya había trabajado en un trabajo que él había hecho para la universidad que era mecanismo olvidador y ya esta era la tesis, entonces también fue muy chévere el proceso porque también desde el principio son ciclos de 11 frames
Entonces, pues me contó eso, me contó que se trataba de esto, pues de los gestos cordiales, repetitivos y lo que pasa con eso. Entonces, él simplemente la primera reunión, él me cuenta muchas cosas y yo, bueno, me voy pensando, siempre no hablo mucho en esas primeras reuniones y me voy pensando en eso y como que la cotidianidad se vuelve a escuchar un poco y mirar qué le da a uno la cotidianidad a los proyectos y a esos conceptos que hacen parte de esas animaciones. Y fui a un concierto de orquesta clásica y me llamó mucho la atención ese momento en que afinan todo lo que pasa ahí y como las jerarquías que hay en las orquestas y como al principio todo es muy organizado y como con un protocolo, así también pensando en esos gestos que él hablaba, pero después como los instrumentos no se pueden dejar ni calentar mucho ni enfriar porque cambia la afinación, pues todo el mundo sigue tocando hasta que empieza el concierto. Entonces esos momentos me llamaron y empecé pues, a buscar muchas de esas sonoridades de ese momento antes de los conciertos y el sonido de sí, 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 parte de todas esas. Entonces yo me compré una viola y también empecé a explorar como las sonoridades de la viola y era muy chévere porque él todavía hasta ahora estaba empezando y él necesitaba algo como conectar porque son como cuatro papeles que se repiten y se repiten y se repiten. Entonces él necesitaba conectar uno con los otros. Entonces yo le pasé, bueno, mira, se me ocurrieron estos sonidos y había uno que era como ¡tran! De la viola. Y yo, ese está súper chévere porque con ese sonido puedo volver siempre. Entonces es también lo que es, siempre me parece chévere comenzar desde temprano, que a veces en la animación se puede pensar desde lo sonoro, puedo hacer esto porque el sonido va a hacer esto, y no es solamente ya al final, pues cuando ya, pues entonces simplemente sonoriza lo que ya está. Pues Ceci ha sido una súper mentora para todos nosotros y además una gran amiga que nos comparte, pues es muy generosa también y nos comparte muchas cosas y además siempre nos invita a sus proyectos que son siempre proyectos impresionantes. Entonces con Ceci pues fue eso de encontrármela en esa clase de animación y pues de una yo sentir como que eso me parecía increíble sonoramente. Y entonces pues inicialmente me invitó a Almas Santas y ahí empezamos a trabajar con Alejo en Almas Santas. Y después ella siempre había querido hacer, o sea, tenía unos recuerdos de su infancia que la mamá la llevaba a trabajar con ella. Y recuerda mucho como esas cosas de las máquinas de escribir. Entonces también desde muy temprano nos dijo, bueno, esta es la animación, hay esta cosa con las fábricas y como todo tiene que ser perfecto. Y además esto también de las máquinas de escribir, entonces empezar a pensarse esas sonoridades y como una niña como lo recibiría, ¿no? Siendo un niño y escuchar todas esas sonoridades y sentirse pequeño, pero también entonces como emocionada por como esas cosas que hacían los grandes, pero entonces que a ella le parecían que eran como mujeres, como que no paraban, eran digitadores, entonces no paraban, no importaba qué hiciera ella o qué estuviera pasando, como que no paraban, no paraban, no paraban, y entonces como que al final sentía ella como chiquita las veía, como niña las veía como mujeres máquina, que eso como que no se desprendían de su instrumento de trabajo. Entonces eso fue muy chévere también pensarse en la sonoridad. Entonces ese fue el encuentro con Ceci y con Fabricia y era la idea de que también se sintiera como una cosa oscura, pero a la vez también pues de niña y de la curiosidad de un niño. Y del juego también que se encuentra en cualquier parte cuando uno es niño. Entonces ahí jugábamos un poco con Alejo a que eso es chévere también, que a mí me gusta mucho, como romper un poco el límite entre lo musical y lo sonoro, ¿no? Que lo sonoro entonces solamente lo tengo que hacer con objetos y los pasos tienen que ser con zapatos. Y entonces la niña camina y son nóticas musicales, los pasos. Entonces pues eso fue chévere. Entonces yo hacía cosas con instrumentos, lo que Alejo era el de la música, yo a veces hacía cosas con instrumentos, Alejo hacía también cosas a veces con las máquinas musicales, entonces eso era muy chévere. Y es muy chévere también de trabajar con Alejo, ¿no? Que a veces
uno coge lo que hace el otro y el otro de los papeles se están todo el tiempo combinándose. Con Ceci es muy chévere porque Ceci también conoce muchísimo de la animación, siempre es pues, muy generosa con sus comentarios, sí, como que mira esto, escucha estas cosas, pero además, no, sí, trabajar con Ceci es muy chévere, no sé muy bien cómo... Sí, es como, además es muy entusiasta siempre de las cosas, o sea, siempre está muy contenta de hacer las cosas, siempre está muy emocionada de los proyectos. Entonces eso es muy bonito de trabajar con Ceci. Hay como, sí, como además una amistad muy chévere y le hemos aprendido muchísimo a Cecilia y siempre está como en búsqueda de conocer otras cosas, ahí ya pues ha estado en un montón de festivales participando, pero también como jurado. Entonces, pues trabajar con Ceci siempre es muy chévere. Con Dúa, que fue el primero de esos tres, era la primera vez también como que me enfrentaba a un corto con alguien que no conocía nada. Era una tesis asesorada por Ceci, entonces Ceci pues dijo que me recomendó. Y Catalina fue chévere porque ella tenía un montón de material grabado con su hermana. Esa es la historia de dos mellizas que siempre habían estado juntas en todo momento. Y de repente la hermana se fue a hacer un intercambio y fue como esa separación. Pero entonces era muy chévere porque ellas tenían un montón de material grabado desde chiquitas, de esas grabadorcitas que uno tenía cuando ellas eran chiquitas, que no era hace tanto, que son de esas que tienen un microfonito. Tenían un resto de material de esas grabaciones. Después cuando se fue ella, la hermana, a México, grababan todas las videollamadas, entonces tenían como todo el rango de crecimiento de ellas sonoro, que eso es muy bonito. Entonces en ese momento nació mi sobrino y yo dije, también quiero tener todo el rango, entonces empecé a grabarlo también a él, para tener después, no sé si él después quiere ser realizador o algo y que tenga su voz desde que es bebé hasta que crece. Y fue muy chévere ese encuentro de escuchar cómo una voz tiene un timbre particular desde que nace, simplemente va evolucionando. Pero entonces con ese, ella me dijo, bueno, listo, tengo este material y quería que el material sonoro estuviera ahí. Entonces todo lo sonoro que hay de las niñas que están ahí, menos el bebé que es mi sobrino, es de ellas, es grabación de ellas y era como, claro, cómo ajustarlo, porque por ejemplo hay un momento que ella grita Cata y pues no había un Cata gritado, entonces me tocaba armarlo, pero pues eso me pareció también increíble, como tener todo ese archivo y toda esa sonoridad ahí para trabajar con eso y entonces trabajamos con ella y ella pues muy abierta a todo lo que yo le propusiera y entonces fue muy chévere también trabajar con ella. Anzoátegui, yo a Vivi la conocía, pero no la conocía tanto, no éramos tan cercanas, pero Vivi era una persona que también admiraba un montón porque desde que estaba en la universidad tenían Radio Pachón y tenían un montón de cosas que me parecía a mí súper guau que hacían ellos y entonces pues Vivi también iba a trabajar con otra persona, pero al final esa persona no pudo, entonces me dijo que si quería trabajar en Anzoátegui, que también era un documental animado, a lo cual yo tampoco había estado, nunca había hecho un documental animado, entonces también fue muy bonito ese proceso. Y con Vivi fue muy chévere, pero también ahí como mi falta de experiencia de trabajar, por ejemplo, con voces. Entonces a mí me gusta mucho trabajar capas y capas y capas y capas de sonido. Y entonces a uno le pasa mucho que cuando uno repite mucho una voz, pues ya la tiene ahí súper presente y no se da cuenta que de pronto el sonido la está tapando. Entonces yo hice un diseño sonoro lleno de capas y claro, cuando lo escuchamos, no se escucha mucho la voz se pierde un montón con el diseño sonoro. Entonces ese fue de revisar y volver y ajustar,
pero era una historia muy chévere sobre el desplazamiento también desde hace mucho tiempo que había vivido su familia. Entonces fue lindo también porque era la historia también como hablaba mucho su abuela y un montón de familia de ella que muy, muy pronto después del documental murió. Entonces pues eso fue muy bonito de poder tener ese material y tener esa presencia de esas personas que pues además pues tenían esa historia muy fuerte y poderla traer a la peli. Con el archivo de la peli de Vivi, ella casi tenía todo el archivo, ya había grabado todo el archivo, o sea, yo no la ayudé a grabar nada, solo grabamos después su voz, que fue muy chévere también porque era la primera vez que Vivi estaba empezando a enfrentarse a su voz, porque ella después ha hecho muchas cosas con su voz. Entonces, a partir de eso hizo también un ensayo documental sobre la voz y cómo buscar la voz. Y ahí pues grabamos varias veces, al principio como que, claro, ese encuentro con grabar la voz y cómo poner la voz y el papá ella es locutor, entonces le enseñaba un montón de cosas, pero la voz de locución es muy diferente a la voz del voz en off de cuando uno hace ensayo audiovisual o documental. Entonces, eso fue lindo también, como ese encuentro y ese proceso que estaba pasando Vivi con su voz. Y con el material de archivo, entonces fue traer todo ese material de archivo y ella empezó a montar y yo empecé a trabajar con el archivo, que a veces trabajar con el archivo es complejo, pues porque son voces que, por ejemplo, la voz de la abuelita se iba siempre al final, entonces ahí también fue un reto trabajar con esas voces y entonces quitarle un montón del diseño sonoro que yo había hecho. Pero ella había hecho un trabajo muy chévere grabando esas voces, o sea, habían quedado muy, muy bien grabadas. Entonces, pues, no, tenía sus dificultades, pero estuvo bien. Pues, encontrarse con esos archivos es muy chévere, ¿no? Porque al final lo que queda en la peli es muy poquito a comparación de todo lo que uno escucha y todo lo que uno aprende y se entera pues de todas esas grabaciones. Ella además, pues Vivi también es muy curiosa por el sonido, entonces era muy chévere porque había traído también muchas sonoridades, ¿no? Porque muchas veces uno, bueno, listo, la entrevista ya. Entonces ella grabó las campanas del pueblo, la sonoridad del pueblo, el pueblo en la noche, el pueblo en el día. Entonces tenía el resto de material también con que trabajar, ¿no? Como que no era, bueno, listo, esto me toca buscar de librería sonidos a un ambiente o de lo que yo tenía, pero acá en Colombia los ambientes sonoros son muy propios de los lugares, ¿no? Como que yo creo que cada región de Colombia tiene su sonido de chicharra, sus pájaros, entonces fue muy chévere tener el material que ella había grabado ya desde que había estado pues varias veces, ella había ido varias veces a Anzoátegui, y entonces tenía bastante material. Dentro de todas las cosas que hace Ceci, que son muy chéveres, armó un semillero de animación en la Javeriana. Y yo siempre quería estar en el semillero, pero no podía a veces por otras cosas o clases, pero siempre trataba de estar cerca y de chismosearle qué estaban haciendo en el semillero, porque me parecía muy chévere ese semillero. Creo que conocieron a Diego ahí. Y desde que vi el trabajo de Diego, yo dije, quiero trabajar, pues quiero que Diego me llame para hacer sus animaciones. Pero Diego tenía ya unos amigos que hacían también sonido, que son muy buenos. Y en su primer corto que hizo también, creo que la tesis de la universidad, no sé si era la tesis de la universidad, pero como ver morir una mosca, alguien le había hecho ya el sonido, pero algo pasaba con el sonido, entonces me dijo que si yo podía terminarlo. Y a mí eso me parece horrible. O sea, trabajar desde el sonido que alguien ya creó, porque además yo soy muy ¿cómo se dice eso? Como me cuesta tener criterio propio cuando ya. Entonces, por ejemplo, trabajar con otra persona también me cuesta porque lo que diga esa persona, sí, hagamos eso. No sé muy bien cómo trabajar con eso. Entonces me costaba ya tener un material, me parecía que ya estaba muy bien. O sea, yo decía, no, pues ya está. Pero que ese también fue un reto del canto de las moscas.
Pero yo pensaba, si hago ese corto de Diego, pues Diego de pronto me llama para sus otros proyectos, entonces yo quería trabajar con Diego. Entonces le dije que sí, que de una que yo le hacía el sonido. Y ahí fue chévere también de mirar, bueno, listo, esto es otra posibilidad de creación, no puedo como simplemente trabajar como es lo más cómodo para mí, entonces de una y pues ahí entonces empecé a trabajar como buscando cómo podía complementar sonoramente eso que ya estaba y pues terminarlo para que él pudiera entregar su tesis. Entonces cuando hizo Gloria sí me llamó, entonces ahí eran tres y pues cuando me contó la historia me pareció impresionante que era esta animación en escala, que era ese personaje. Y toda la historia que había detrás del personaje y la materialidad del personaje y todo me parecía que sonoramente se podían hacer muchas cosas. Entonces, pues fue buenísimo trabajar en esa animación y pues la posibilidad de buscar sonoridades del baño, ¿no? Que el baño es tan pequeño, pero todo lo que estaba pasando con este personaje, entonces que de pronto no se veía, podía explorarlo yo a través de lo sonoro. Y con Blanca y Daniela, pues nunca había trabajado, pero ellos, entre ellos tres se entienden súper bien. Entonces era como trabajar con una sola persona, era muy chévere. Blanca se había ido ya a estudiar a España, pero entonces nos encontrábamos virtual y era muy chévere porque, claro, ellos trabajan muy bien juntos, pero cada uno tiene unas cosas muy puntuales. Entonces Daniela era súper como como, sí, como, no sé, hay personas como que sí, chévere, muy bien el sonido, pero hay personas también que se fijan en muchas cosas y también yo siento que los artistas tienen muy claro lo sonoro, pero no saben cómo a veces ejecutarlo o cómo hablarlo. Y Daniela me parecía que tenía así súper claro lo que quería y lo que no le gustaba. Y entonces yo no sé si ella lo escuchaba muchas veces antes de que lo discutiéramos, pero así tenía unos comentarios como muy precisos y muy finos sonoramente. Sí, eso es como la palabra. Siento que ella es súper fina, ¿no? Y pues Diego también, obviamente. Pero ella sobre todo me hacía unos comentarios que lo dejaban a uno como, uy, pucha. Entonces fue muy bonito crear con ellos tres, porque eran como tres voces, pero dentro de una sola voz, ¿no? Como que ellos tres funcionaban muy bien juntos y se entienden muy bien juntos, entonces es muy chévere, fue muy, muy bueno trabajar con ellos tres. En reparaciones, yo no había trabajado mucho la parte de animación 2D, más que todo ha sido como más animación, bueno, aunque Duda también era animación 2D, pero ahí el reto era que Wilson siempre trabaja con su hermana y crea esas piezas musicales que son muy chéveres y a mí a veces me cuesta saber como qué tanto sonido puedo poner o qué tanto la música es protagonista. Pero esas animaciones de Wilson me gustan también un montón por los espacios, como que son unos espacios todos eh, como que no son claros muy bien, qué tan grande es ese espacio, y eso me parece muy chévere sonoramente, ¿no? Que uno puede empezar a explorar. Y había esas cosas de la materialidad, ¿no? Como esas paredes que se movían, el espacio se agrandaba, se caían las cosas, pero uno no, que también pasa ahorita en caída libre, se caen, pero uno no sabe qué tanto se caen. O sea, y el sonido pues tiene también unas posibilidades grandotas, ¿no? De buscarse también ahí, como que me parecía buscar ese vacío sonoro, ¿no? Como suena ese espacio que no tiene mucha acción, cómo está sonando todo el tiempo, esos espacios, cómo podía también traer esa cosa de la opresión, ¿no? Como de lo que pasó, cómo lo te podía también representar un poco más en sonido, porque como el corto es tan metafórico, pues el reto también era buscar un poco más. Entonces, ahí también fue, yo capas, porque soy amante de las capas, pero la primera encuentro, Wilson me dijo, bueno, no tantas capas más, esto está chévere, pero bajarle un poquito. Entonces fue ese juego, ahí también pudimos jugar un poco con la sonoridad, ahí ya también como Carolina trabaja
tantas cuerdas, entonces yo aprovecho que Daniel tiene contrabajo y entonces también a veces empiezo a explorar cosas entonces por ejemplo que las cosas que se movían y todo eso no fuera solo sonoridad, sino también a veces buscar que tuviera por ahí cuerdas, que la música y el sonido se pudieran, o sea, porque a mí no me gusta cuando es música y sonido y cada uno, sino como en algunos momentos también se puede estar conversando todo el tiempo entre ellos. Entonces, partes de las cosas que eran sonoras, ¿no? Como el alambre de púas y todo eso, buscaba hacerlos también con cuerdas para que hubiera como más diálogo entre la música y el sonido y no cada uno por su lado. Pues yo creo que acá la animación ha crecido muchísimo, o sea, cuando yo empecé a trabajar, pues además que yo desconocía mucho el mundo de la animación, ¿no? Tanto acá en Colombia como pues a nivel internacional, no conocía realmente lo que les decía, yo animación pensaba pues Pixar y cosas para niños, y fue después ver esto y trabajar, siento que de haber trabajado con tanta gente ha sido pues también una fortuna, o sea, realmente para mí ha sido tantas historias, tantas perspectivas, tantas técnicas, tantas maneras de acercarse al movimiento, de acercarse a cosas muy internas, ¿no? Porque muchas veces, o sea, casi todas las animaciones que he trabajado son a partir de cosas muy personales, entonces permitirme también ser parte de esas cosas tan íntimas, y permitirme también la libertad de cierta manera, de interpretarlas, ¿no? Como yo, como, pues sí, como dentro de cosas que yo no he vivido como otras personas, pues eso ha sido muy bonito, ¿no? Y de también ver como tantas formas de crear y tantas formas, y como que no piensa uno, la animación 2D ya, sino carboncillo, pero que el carboncillo entonces tiene este caso que se queda, ¿no? Ese, como no sé, esa sombra que va quedando ahí, como también eso lo interpreto sonoramente y cómo eso hace parte de la historia, pero el stop motion también, entonces tiene esa cosa de la materialidad, ¿no? Como que es una historia, pero porque está hecho con cartón o porque está hecho con fieltro, como también eso de pronto resaltarlo sonoramente, entonces trabajar con mucha gente ha sido una cosa pues muy, muy bonita que sí me ha permitido abrirme a otras miradas. Todo el mundo con el que he trabajado ha sido súper generoso y siempre me comparten muchas referencias y muchas cosas que me ha permitido también crecer un resto. Y creo que la animación en Colombia pues cada vez crece más, ¿no? Cada vez ve uno más presencia colombiana en los festivales. Cada vez también pues como que compara uno también las cosas que están en los festivales y la animación colombiana pues le compite muy bien, ¿no? Tiene muchas potencias y yo creo que es por eso, ¿no? Como por la fuerza de las historias que hay detrás de la animación, y la inquietud también que hay de la gente, ¿no? De explorar dentro de las posibilidades de la animación, que son muchísimas, como es lo más cercano a lo que yo quiero transmitir. Es difícil porque en ninguna parte tengo tantas, o sea, lo ideal sería que en todas las carreras audiovisuales hubiera al menos 3 módulos de sonido, porque en uno se explore más lo musical, en uno se explore lo sonoro, en otro se explore, no sé, como la captura también, que es tan importante y que a veces pues hay carencia porque toca medio mostrarles rápido. Entonces siento que nunca, pues por lo general trabajamos sonido y en algunas clases música, pero nunca se profundiza mucho en la parte musical. Y es difícil, ¿no? Como mostrarle composición musical a alguien que no conoce de música. Entonces hay que pensárselo también desde ambos funcionan en una línea de tiempo, tanto la imagen como el sonido y la música. ¿Cómo puedo también, qué cosas tiene la música desde sus ritmos, desde sus melodías y armonías, que también funcionan parecido a los ritmos también de la animación, de la imagen, a las tensiones y las relajaciones? Pero siento que de profe eso
siempre me cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Como poder profundizar en ambas cosas. Y de tal manera que ya haya una conciencia tanto sonora como musical para mirar a ver cómo puedo empezar a trabajar con las dos, ¿no? Como puedo decir, lo sonoro también puede ser musical y lo musical también puede ser sonoro y narrativo. Entonces, sí, ahí yo lo que hago es tratar de hablar desde las dos cosas y mostrarles un poco ejemplos o hacer ejercicios donde podemos desde lo sonoro generar estructuras musicales, beats, exploraciones musicales y desde lo musical a veces también generar esas cosas rítmicas y esos patrones a veces y esos juegos con los instrumentos, también alejarlos un poco de esa percepción de que la música solamente puede ser música si yo, porque a mí me gusta mucho jugar con los instrumentos sin que tenga una línea melódica tradicional y súper clara que se repite, sino buscar otras sonoridades del instrumento, ¿no? Como el contrabajo si lo rasgo, como estas sonoridades a mí me gustan un montón, que es una sonoridad fuera de lo tradicional de los instrumentos. Pues es tremendo porque es tratar de inyectar esa conciencia sonora desde temprano. Porque hay veces, pues en los trabajos universitarios, claro, como la animación es tan compleja y a ellos les toca hacer su propio sonido, ahí siempre hay falencias en lo sonoro. Entonces tratar de inyectarles desde muy temprano y hacerles como mostrarles otra cosa y mostrarles cómo la animación se enriquece, cómo pueden también a veces alivianar un poco su trabajo de la animación desde lo sonoro, cómo pueden aprovecharse, como que pues es que encontrar todo con la animación y todo bien, ¿no? Podemos explorar un poquito más la parte sonora. Entonces eso ha sido muy chévere de poder estar con los animadores que van a ser los animadores que van a participar en festivales desde muy temprano y decirles pilas, el sonido es súper importante, piensen en el sonido desde el principio, no se piensen en el sonido solo hasta el final, si van a hacer con voces, con diálogos, piensen las voces desde muy temprano. O sea, ha sido muy chévere y yo creo que de las cosas chéveres de ser profe es que uno se está renovando también un montón, ¿no? No se queda uno con que me gusta esto y esto es lo único que hay, sino estar escuchando, estar mirando. Ellos le muestran a uno un montón de cosas que uno no tiene ni idea. Entonces estas cosas se están pasando en animación ahora mismo. Entonces también es muy bonito eso, ¿no? Como ese aprendizaje bilateral que sucede con los estudiantes que conocen un montón de cosas que uno no conoce. Entonces también como tratar porque hay veces también ellos son muy cerrados a los que les gusta y nos gusta el anime, nos gusta el 2D, pero mire estas cosas y mire estas cosas cómo pasan a nivel sonoro y empezar a ver cómo también ellos empiezan dentro de los que les gusta escuchar, ¿no? Porque entonces los estudiantes empiezan a adoptar muchas cosas de los animadores, el tipo de animación, pero no se dan cuenta que sonoramente también en las animaciones que les gusta hay un montón de cosas sucediendo, entonces es que empiecen también a escuchar, ¿no? La animación, no solo verla, sino empezar a escuchar también, escuchar lo que hacen esos directores que les gusta, entonces pues eso es muy bonito. Muy chévere porque lo que les decía ahorita, muchas de esas que ustedes escogieron son primerazos para mí. Entonces, por ejemplo, Dúo era la primera persona que no conocía nada. Con Juan Camilo y Cecilia era la primera vez que trabajaba algo experimental, entonces fue esa búsqueda y ese encuentro. Con lo de Vivi también era el ensayo documental, entonces era esa cosa documental, pero también una exploración sonora y una exploración de esas cosas que suceden en los intermedios de los testimonios que además eran de diferentes autores. Entonces eso me gustó mucho, pues de la selección me parece que está buenísima, ¿no? Como yo sabía que quería las cosas, como que hubiera cosas de Juan Camilo, pues que es una persona que me enseñó mucho, igual que Ceci, quería que hubieran ahí, pero también hay cosas recientes, entonces creo que sí abarca como cosas muy significativas en mi carrera de hacer sonido para animación. Sí, cuando la oigo en la música, creo que solo Jethro Tull me gusta mucho y de pronto lo clásico, pero no, de muy rápido me di cuenta que me gustaba esto, ¿no? Como, igual, por ejemplo, ya no tengo flauta traversa, pero sí tengo muchas flautas con las que me gusta explorar.
Pero no, la vida de intérprete me parece muy compleja. Y yo soy, pues por ejemplo, a mí la pandemia no me dio duro quedarme en mi casa, el intérprete le toca salir mucho, como también muy del momento, yo no soy tan del momento, por ejemplo, en alguna vez traté de explorar el sonido en vivo y eso así como en la inmediatez no me gusta pensar, probar, me paro, camino, veo otra cosa, vuelvo, ¿no? Entonces como que le doy muchas vueltas a las cosas y eso me gusta, que no me gustaría, por ejemplo, de ser intérprete. No, creo que no. No, no me arrepiento para nada de haber abandonado la... En ningún momento he sentido, ay, me hubiera gustado ser flautista, no. No, fue una cosa que se abandonó muy rápido. Pero pues que me dio entrada a todo esto, que ha sido, sí, ha sido muy chévere. Sí, yo creo que esto me ha dado muchas cosas, me ha dado muchísimas cosas en mi vida que me gusta. Sí, no, no cambiaría. Colombia, potencia de la vida.